Sí. 1, 2, 1, 2. ¿Me escucháis, fanáticos? Y es que con el boom de YouTube, pero sin duda alguna de Twitch, son cada vez más los usuarios como vosotros que deciden lanzarse a la piscina y hacerse unos buenos lives jugando al LoL o al Fortnite. Pero es tan complicado encontrar un buen micrófono de buena calidad, ¿verdad? Pues tranqui, ya que hoy te traigo una guía y recopilatorio de los mejores micros disponibles para la creación de contenido. ¡Comenzamos! Muy buenas, fanáticos de los videojuegos, y bienvenidos a Mundo Gaming, donde os voy a hablar de todos los productos que necesitas para jugar más y sobre todo mejor. Y ya que estás por aquí, pues déjame un like y suscríbete al canal, que es gratis. En este recopilatorio he seleccionado diferentes modelos para ofrecerte la mejor experiencia posible, sin miramientos de precio, eso sí, aquí lo mejor, que se note que hay pasta, aunque como siempre el primer modelo será el más ajustadito en el tema del dinero. Y aunque las emisiones en directo comenzaron principalmente para retransmitir partidas de videojuegos, como todos sabemos, actualmente ya hay de todo y para todos, como por ejemplo para podcast, música en directo, ASMR, así como otros formatos. Y es que algo que tendremos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestro micrófono, poniendo especial atención al patrón de captación de sonido que tenga, así como control de volumen o las frecuencias de sonido que admite. En este recopilatorio he seleccionado modelos de distintos fabricantes, algunos con mucha experiencia en el sector del audio, como es el caso de Rode, o de micrófonos para la creación de contenido, como Blue, de forma que puedas encontrar el que más te apañe. Vamos a verlos. Arrancamos esta selección de los mejores micrófonos para ser utilizados en equipos de streaming con el modelo más baratito, fabricado por la compañía Audio-Técnica y que cuenta con un diafragma de masa baja de tan solo 16 milímetros, de manera que nos aporta muy buena respuesta en niveles de frecuencia y además permite reducir el efecto de ruidos ubicados en los laterales y en la parte posterior, dando lugar a una retransmisión de mejor calidad. A la hora de instalarlo, es compatible con brazos para micrófonos gracias a su pie giratorio, que funciona con un tornillo para que la posición quede bien fija durante el uso. Y es que aunque está diseñado para grabar maquetas o instalarte tu propio estudio en casa, podrás sacarle el máximo partido en todas vuestras emisiones, tanto en el apartado del audio como también en lo relativo a lo visual, ya que queda muy chulo. Pasamos a un modelo fabricado por la potente marca Razer, con mucha experiencia en cualquier situación relacionada con los videojuegos, ¿verdad? Aquí nos propone un micrófono muy compacto que funciona en base a un conector USB y que cuenta con reducción de ruido de fondo que pueda interferir en toda la creación de vuestro contenido, y además cuenta con algunos extras como un botón para silenciar el micrófono. También tendremos la posibilidad de controlar la latencia nula que estamos emitiendo en cada momento, y a pesar de estar diseñado para ser portable y llevarlo a cualquier lado, es resistente a impactos gracias a un mecanismo de suspensión que hace que estos golpes no tengan efecto en nuestra emisión, es decir, te lo puedes estar moviendo continuamente mientras estás emitiendo en directo. Llegamos ahora al que ha sido durante muchos años el micrófono de referencia, sin ninguna duda, el Yeti Nano. En lo que a creación de contenido se refiere, cuenta con un gran diseño, muy elegante y sobre todo una muy buena calidad de audio, gracias principalmente a la construcción, así como el software adicional que incorpora. Cuenta con un nivel de sensibilidad que alcanza hasta los 120 decibelios y podremos configurar incluso patrones de captación de sonido para que se ajuste a nuestras necesidades como usuario y como creador de contenido. Cuenta con varios modos de captura de sonido para poder adaptarlo a más voces presentes sin que haya distorsiones de volumen o de distancia a la hora de realizar todas vuestras emisiones. ¿Qué os parece? ¿Lo conocíais? Tenéis los enlaces en la descripción del vídeo. Seguimos ahora con un modelo de la marca HyperX que, más allá de optar por un diseño muy agresivo que combina tonos rojos y negros muy chulo, nos da unas especificaciones muy competitivas, admitiendo frecuencias de sonido entre los 20 y los 20.000 Hz y una relación de señal y ruido de 90 decibelios. Como detalle adicional, también podremos controlar la ganancia desde el propio micrófono, facilitándonos mucho el uso. Todas estas posibilidades se podrán ver en el indicador LED que está presente en el frontal del micrófono. Si quieres calidad, a nivel técnico decirte que cuenta con 4 patrones polares seleccionables que se adaptan a las necesidades que tengamos en cada momento, y ojo, que dispone filtro anti-pop interno que nos permitirá suavizar los ruidos que pueden molestar a nuestra audiencia.
Cerramos este recopilatorio con uno de los mejores micrófonos para streaming, con el modelo más caro de toda la selección, fabricado por la marca Rode. Este modelo supone un salto prácticamente al nivel profesional, sin renunciar a ciertas comodidades como una conexión a través de puertos USB o la presencia de un puerto de conexión jack 3.5 para poder comprobar sin retardo el contenido que estamos emitiendo en directo. Muy chulo. Podremos capturar sonidos con frecuencias que vayan entre los 20 y los 20.000 Hz, con grabación en calidad hasta 16 bits. Y gracias a que cuenta con un chasis metálico con un gran diseño, no necesitaremos de controles adicionales y podremos empezar a utilizarlo nada más sacarlo de la caja. Una auténtica bestia en cuanto a micrófonos para streaming se refiere. Y hasta aquí el recopilatorio de los mejores micrófonos para streaming. ¿Qué os ha parecido? Déjame un like, un comentario y, ¿por qué no?, suscríbete.